Siempre estaba boxeando y hacía a lo más a la semana 5 o 6 combates. Antiguamente es que había muchos combates con más frecuencia, ¿verdad? Había con más frecuencia y se boxeaba con más frecuencia que ahora. Por eso también, cuando me ha estado contando tu hijo tu palmarés, no sé si me ha dicho 190 combates. 190 combates. ¡Qué barbaridad! Yo he entendido siempre que el competidor tiene que tener competición, la competición que sea, que es la que le motiva y lo estimula para seguir entrenando. ¿Con qué edad empezaste a ser entrenador? En el año 1976, con 26 años. ¿Cómo ves la diferencia de lo que es el boxeo actualmente de cuando era tu época? Antes era más bien fuerza. Hoy la diferencia del boxeo veo que hay muchos entrenadores de fines de semana y de internet. Mucho internet. Yo empecé en el boxeo con 47 kilos, pero en aquella época nada más que había cenio y todo el mundo era cenio, es decir, empecé a boxear con hombres. Con la sexta combate me pegué con el campeón de España de Cádiz. Todo el mundo quería competir. Hoy hay menos competidores. ¿Por qué crees que es eso, Pepe? La gente le teme mucho al fracaso, a la derrota. ¿Cuántos campeones has entrenado de España? Campeones de España puede que tenga sobre 30 más o menos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Fite Tú, donde hoy tenemos la gran suerte de tener un referente dentro del mundo del boxeo y siendo de nuestra ciudad, como es Pepe. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué hay? Un placer, Pepe. Tengo muchas ganas de charlar porque, bueno, hablando también con tu hijo y viendo un poquito toda tu trayectoria, me encanta ver, como acabamos de hablar antes fuera de cámara, que después de tantísimos años sigues yendo todos los días al gimnasio y te gusta estar ahí, que en vez de estar en casa viendo la tele o estando en el bar, para ti es tu vida, ¿verdad? El deporte es vida. Eso es. Es un hábito diario de estar todos los días en el gimnasio con los chavales, asesorándolos, charlando. Claro. Y que uno siempre es el tutor, el padre, el entrenador, lo Es todo. Para que la gente se ponga un poquito en contexto, bueno, de hecho hemos estado entrevistando hace poco a nuestro amigo Pepe, que ha sido alumno tuyo, que dice que la única persona que él considera de verdad su entrenador es usted, y que has sido tanto entrenador de boxeo, entrenador de halterofilia, entrenador de fisioculturismo, todo junto a la vez, has sido atleta a la vez que entrenador también, has hecho de todo relacionado con el deporte, ¿no? He hecho de todo. Empecé en el deporte de competidor, al cabo ya de unos años, en el año 1976, me propusieron ser entrenador y seguir compitiendo. Combinando. Hacía las dos cosas a la vez, competidor y entrenador. Y ya a partir de ahí, hasta que me retiré como competidor, ya he estado en el boxeo. Luego en el boxeo, para entrar en Diputación, me exigieron que fuera entrenador de culturismo y de halterofilia. Ajá. Cosas que yo no había tocado nunca. Claro. Yo lo único que había hecho boxeo, me preparé, me asesoré y la verdad que me salió bien, porque en halterofilia saqué muchísimos campeones de España internacionales, hice un equipo de grandes personas y de competididores. Muy bien. Y luego en el culturismo también. Culturismo, Ahora vamos hicimos competición y saqué competidores. Porque, Pepe, ¿usted qué edad tiene ahora? Tengo 74. 74. ¿Y con qué edad empezó en el deporte? ¿Cómo empezaste? Yo empecé a entrenar con 14 años, pero en realidad no empecé a entrenar con 14 años. Yo tenía un hermano que por el que yo entré en el boxeo y ya seguí compitiendo. A mí el boxeo me gustaba, pero lo que me hizo aficionarme fue mi hermano. Ajá. Yo tenía un hermano que era boxeador. Ajá. Hizo 5 o 6 combates de boxeo. Mayor, ¿no? Mayor. Y lo cogió un tren y le cortó una pierna. Ostras. Joder. Y entonces, ya con una pierna ortopédica, en mi casa, que teníamos un patio, entrenábamos. Y hacíamos guantes y hacíamos las cosas. Y yo empecé a ser boxeador por él. Y luego, claro, cuando yo lo veía en las veladas de boxeo, que estaba muy ilusionado viéndome la velada y tal. Entonces ya eso fue lo que más me hizo, yo tengo que ser alguien Claro. en el deporte del boxeo.
O sea, que tú ya antes incluso de empezar con 14, ya con tu hermano hacías cosillas, ¿no? Yo entrenaba con mi hermano, Eso es. guanteaba con mi hermano. La cosa fue así que, mira, yo entré un lunes a entrenar en el gimnasio con Mariano Gómez de Pena, que era el entrenador. Y el martes o el miércoles me dice, ¿tú quieres boxear el sábado? Hombre, si yo he entrado hoy lunes. No, pero tú tienes ya un nivel y te voy a meter con uno del gimnasio y boxeé con un compañero de gimnasio. Pero pelear ya el sábado. Y boxeé el sábado En la primera con semana. mi compañero Márquez. En la primera semana que entraste en el gimnasio. Entré el lunes y boxeé el sábado. Tía, qué barbaridad. Con 14. con 14 años. Y claro, me dice mi entrenador, vas a boxear. Yo ya llevaba un nivel, porque Sí. lo había hecho con mi hermano muchísimo. Y entonces, nada más que me vio, dice, no, Tú a pelear ya. A partir de ahí ya boxeaba todas las semanas, ¿eh? Siempre que había boxeo. Toda la semana. Fuera y dentro. ¿Y esos combates de los fines de semana eran oficiales con Eran oficiales interclub. interclub? Vale, Interclub, interprovinciales se hacía muchísimo boxeo. vale, Antiguamente también se hacía en las ferias de los pueblos. claro. Antiguamente es que había muchos combates con más frecuencia, ¿verdad? Había con más frecuencia y se boxeaba con más Mucho frecuencia más. que ahora. Por eso también, cuando me ha estado contando tu hijo tu palmarés, no sé si me ha dicho 190 combates. 190 combates. Sí. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿eso en cuánto tiempo? ¿En cuántos años? Eso en 12, 14 años Una barbaridad. 90 combates. boxeaba mucho. Luego, ¿qué es lo que ocurría? Que había boxeadores, pero mi entrenador y mi presidente me decía, vas a ir a un campeonato de España esta semana. Eso significaba que boxeaba hoy en Almonte, mañana en Bonares, pasado no sé, en Almonte. Donde fuera. Siempre estaba boxeando y hacía a lo más a la semana 5 o 6 combates. Si estás escuchando esto y tomas café, que estoy seguro que sí, porque es la bebida más consumida del mundo, tengo un mensaje para ti. Deja de tomar café de mierda o café torrefacto, que es el que estamos acostumbrados y toma la mayoría de personas. Y empieza a tomar café de verdad, café bueno, pero no por nada, sino por tu propia salud, porque si es una bebida que consumimos tanto, al menos que sea buena. Aprende sobre el café, aprende sobre el agua, aprende a prepararlo, aprende de los diferentes tipos y a saborear un buen café que es dulce sin necesidad de tener que echarle azúcar ni nada en absoluto. Yo en concreto soy un enamorado del café expreso, y mis sabores favoritos son el Etiopía y el de Papúa Nueva Guinea de Santo Amaro, que son nuestros nuevos patrocinadores y que desde aquí le agradecemos muchísimo que nos estén apoyando, porque sacar adelante un podcast como este no es nada fácil. Tienes el enlace en la descripción para que puedas ver todos los sabores y tipos que tienen, y además síguelos en redes sociales porque dan un montón de información y datos sobre el café que estoy seguro que desconocías, porque es un mundo increíble. Así que te dejo con el episodio. Madre ¿Y cómo mía. podíais vocear con tantas frecuencias? Con lo que como es un Lo adaptaba como el entrenamiento, como un si fuese un entrenamiento entrenamiento más. como si fuera un entrenamiento. Vale. O sea, que esos combates para ti eran más sparring que combates reales. Por el nivel, quiero decir. No, había combate, había combate que era en realidad, yo lo consideraba sparring, pero que era con rivales ya muy Sí, sí. complicados. Hay rivales que yo me he enfrentado 5 veces con el Poteto, por ejemplo. El Poteto de Sevilla nos enfrentamos, este era de Granada, Poteto. El Cabello de Sevilla otras 5 o 6 veces. O sea, que había muchos boxeadores Sí. que hemos repetido muchas veces. Con el Are 4 veces. O sea, que hemos boxeado porque, claro, son los que quedaban en el mismo peso. Dentro del Y circuito de para competidores. eliminarnos Y en no erais campeonato tantos, de ¿no? España, Tampoco, ¿no? en los campeonatos de Andalucía era... Claro. ¿Y cuál han sido tus resultados? Desde esos 190, ¿cuántos has ganado? ¿Cuántos has perdido? Combate ganado antes del límite, Ajá. por abandono, cao técnico e inferioridad y cao. He ganado 90 y tantos, 90, 93, sobre Sí. eso haremos estar. Luego he ganado los puntos, Ujú. era sobre 30, por ahí 35, el resto combate nulo Vale. y derrota. ¿Un combate nulo qué significa, Pepe? Y hemos quedado los dos igualados. Vale. O sea, que tiene un palmarés de muchísimas victorias. Muchas victorias, además hacía mucho daño.
Sí, ¿no? pegaba fuerte. Claro. Entonces por eso tengo tantos combates ganados ante el límite. Claro. O sea, que eras de pegar fuerte, ¿no? Pegar duro, ¿no? Era pegador, era técnico, muy técnico, muy técnico. De hecho, en los carteles me anunciaba como estilista, fino estilista, como técnico, Vale. pero hacía un daño terrible con mis manos. Además, yo me preparaba súper bien siempre, yo me preparaba siempre. Si no estaba preparado, no boxeaba. Ujú. Entonces yo ponía el ritmo mío de combate y en el segundo, en el tercero ya mis rivales... Yo me levantaba a las 6 de la mañana a correr. ¿Cómo era una rutina cuando estaba... Cuando eras solo el boxeador, ¿cómo era tu rutina? Cuando era boxeador era duro. Era duro porque yo he tenido siempre unos trabajos en el que le entrenaba muy temprano. Estaba, por ejemplo, cuando estaba en Matías López, entraba a las 6:30 de la mañana. Quiere decir que a las 5 o 4:30 me tenía que levantar para correr. Además, me tenía que duchar con agua fría, Claro. porque no había termo ni había historia. No era por, No era por por ese gusto. estoico, sino era porque no había otra, vamos. No había otra No había otra. Y luego empezaba a trabajar. Terminaba a las 4, terminaba a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde a entrenar. Es que hoy en día a los chavales, Pepe, les encanta el tema, a mí me gusta mucho también el tema del agua fría y dicen que eso es buenísimo y que hay que hacerlo para activarte por la mañana. Tú lo hacías porque era Yo lo hacía, lo que pero- había, lo que había. Pero claro, En invierno era duro, ¿eh? lo mejor siempre yo aconsejo que el principio del agua fría y luego se termine con agua caliente. Ajá. O viceversa, que se puede hacer Sí, los perfectamente. contrastes. Pero cuando no había necesidad, yo me acuerdo cuando entrenaba en la ciudad deportiva con un termo, íbamos además allá arriba a la piscina, que ya íbamos frío cuando llegábamos, Claro. nos teníamos que duchar y cuando se duchaban 4 Ya se acabó. Ya no había agua caliente. ya no había agua caliente. Claro. Estoy Y- hablando del año 1964, 70, Claro. 76. Entonces, después de trabajar, tocaba el entrenamiento de verdad. de boxeo. Después de trabajar, tocaba el entrenamiento. Por ejemplo, cuando estaba en Astillero de Huelva, entraba a las 7 de la mañana, terminaba a las 4, me iba a comer. Terminaba a las 2, me iba a comer, entraba a las 4, terminaba a las 8 y me iba a boxear y terminaba a las 10. Madre. Hostia. Y mi novia no la veía nada más que los sábados. Teníamos que boxear, no la veía. Me iba afuera a boxear a Córdoba, Granada, O sea, Sevilla. os veíais una vez a la semana, pero si esa semana había boxeo, ni os veíais. Ni nos veíamos. Y como estuvieran entrenados por alrededor que nos vieran y tuvieran el museo, decía que cuidadito. Qué cuidadito, ¿no? A él le decía que cuidadito. Es duro, ¿no? Llevar una relación así, ¿no? Vamos que sí. Joder. Y lo que comía, cuéntale que te diga cómo se mantenía en el peso. ¿Cuánto luego- pesaba? ¿Cuánto pesabas? Yo empecé en el boxeo con 47 kilos. Pero en aquella época no había junior, no había infantiles, no había iniciados, nada más que había senior, todo el mundo era senior. Todo el Es mundo decir, open. Que cuando yo empecé a boxear con hombres. Ostras, claro. Yo tenía 14 y boxeaba con hombres en la categoría senior, que es la que existía. Madre mía. Con la sexta combate me pegué con el campeón de España de Cádiz. Hostia. Y era un hombre ya que tenía pues 25, 26 años y yo tenía pues 17, 18, Sí, porque no había la categoría, no había las categorías que hoy hay. Sí. Claro, es verdad, no había caído en eso. Entonces el boxeo era Más mérito todavía para el más duro palmarés. que ahora también. ¿Y fuiste subiendo de peso? Fui subiendo de peso del mini mosca, pero no existía el mini mosca, tenía que boxear, aunque pesaba 47 en la categoría de 51, Vale. ya en desventaja en 4 kilos. Claro. Porque no había la categoría de mini mosca, esa se creó después. ¿Y qué pasa? ¿Que comías mucho? No comía mucho, la verdad que comía lo normal, lo normal. Ah, como Luego, dice que comía mucho. No, ¿No? comía poco. Mira Ah. cómo daba el peso. Ah, Era vale, lo que vale. comía, parecía que estaba enfermo. Ah, vale, que comía poco, pero lo normal, Hombre, pero lo para demás- pagar peso iba frito. Aparte, en aquella época se hacían menos
temas de alimentación. Sí, había menos conocimiento, claro. En cuanto a alimentación. Yo, por ejemplo, mi madre decía que ponía un puchero, un potaje, Y es lo que había. eso es lo que tenía que comer. ¿Qué es lo que hacía yo? Que no puede dar peso, pues no come. Pues le quitaba la grasa, el caldo, y me comía nada más que los secos, lo que estaba... Claro. El garbanzo, el arroz, el fideo sí había, y ese era el plan de Sí, comida. claro, que para dar el peso. Una tortilla No, francesa y y Claro. queso y Lo que poco más, fuese. porque no había conocimiento. Ya luego, cuando se Sí, fue, sí. me fui ampliando los conocimientos, ya la cosa cambió. ¿Qué combate así que más recuerde de esa época? Antiguamente se entraba en los campeonatos de Andalucía, Melilla y Ceuta y las 8 provincias, éramos 10. Ujú. Empezamos la oriental y la occidental. Sí. Teníamos que ser campeones occidental y luego nos enfrentaba con el occidental Sí. para que fuéramos campeón absoluto. El combate que hice para unificar en Chapina, que ya eso no está, desapareció, era un polideportivo que estaba entrando en Sevilla, tenía piscina, era una instalación deportiva muy bonita. Pues ahí me enfrenté a Alemán de Almería, Castillo Alemán de Almería, y fue una pelea muy dura, muy dura, muy dura, y tan dura que yo era en aquella época el sparring de mi compañero Cantero Picón, José Cantero Picón, que hacía el título de España con Franco Udella en Italia de profesional, y yo era el sparring. Entonces iba súper preparado, y este chico era buenísimo, era buenísimo. Entonces nos enfrentamos y en el primero o en el segundo intercambio me tiró. En el segundo me volví a tirar otra vez. Y entonces digo, "Uy, yo me estoy súper preparado con un profesional. No me puede ganar a mí, si yo soy mejor que él". Y entonces me levanté y digo, bueno, él o yo. Y le di la vuelta al combate y lo tiré a él también 2 veces. Ajá. Y le gané los puntos. Ese Y le fue un ganaste los puntos al combate. final después de haberte tirado 2 veces. Y me proclamé campeón absoluto de Andalucía. ¿Cuántos asaltos fueron? 3 Sí. asaltos de 3 minutos. Sí, porque fue los puntos. Y le gané. Ese fue un combate muy duro, tan duro que mi entrenador estuvo conmigo hasta las 2, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, mirándome, Claro, porque no sabía cómo estabas. decían el médico que no entendía la reacción mía Claro. del combate que había hecho, después de haber perdido, Darle la vuelta. de haber caído 2 veces. Y luego otro combate muy importante fue en Huelva con Baeza Silva de Almería, que era el titular de la selección nacional. Yo me enfrenté a 3 titulares de la selección nacional y a los 3 le gané. Hostia. Le gané a Baeza Silva aquí, fue un combate durísimo, estaba yo haciendo la mili, servicio militar, y estaba la pelea muy igualada, y en el último asalto me la jugué. Me fui con él desde mi rincón hasta el suyo, lo llevé golpeando y Mano a mano. le eché mucho geni y también le gané. Luego, en Logroño, en los campeonatos de España, me enfrenté a Cabeza de Castellón, que era titular de la selección. Entonces, ese combate salí yo muy motivado, como cabreadillo, porque mi compañero que venía conmigo, que era de Asturias, en mayo, estaba en la selección con él y me asesoró, me dijo lo que era que pegaba como un güey, que hacía un daño terrible. Y efectivamente, cuando subimos arriba del ring y me tocó nada más en los brazos, porque yo iba muy cubierto, y cómo pega. Como pega de duro, ¿no? Como me coja la cara, Te la arranca. Y bueno, íbamos asesorados, también iba picadillo, porque el entrenador, en una de las ocasiones, le preguntó al compañero mío, ¿tú cuántos campeones? No, vas a la cabeza y tal y cual. Y entonces yo estaba un poco motivado y digo, no, espérate que termine el combate y ya luego dice si Cabeza ha ganado. Y salió todo como lo teníamos planificado, salió pegando muy fuerte, pero le metí unas manos por dentro y lo tiré.
Y entonces, cuando eso, lo que le había dicho mi compañero, ten cuidado que este hombre tiene 164 combates, va a pasar profesional y ten cuidado, mucho cuidado con él. Y el otro se me vino un poquito atrás, entonces pude vocearle más bien, y ese fue un combate muy duro, muy duro. Ahora que has dicho en profesional, ¿tú pasaste a profesional? Tuve la licencia de profesional, pero no llegué a debutar porque se aplazaron los combates y me enfadé. Me enfadé con el presidente y dije, bueno, pues ya no, esto es duro de profesional y si cada vez que voy a boxear no se suspende por la razón que sea. Claro. Y no llegaste a debutar Y entonces. no llegué a debutar. Toda mi carrera fue amateur. ¿Qué título que has logrado como amateur? Como amateur, campeón de Andalucía 108 veces. Ujú. Subcampeón de España una vez. Sí. Medalla de bronce en Logroño también una vez. Y poco más. Vale. Esa experiencia del Campeonato de España, para mí, me hizo crecer como entrenador porque yo cada vez que iba solo, iba con entrenadores de Andalucía, Claro. pero no con mi entrenador. Sí. Y eso yo lo sentía, De la importancia que Claro. tiene. que era la importancia que tiene, porque veía el seleccionador que llevaba boxeadores de su club, de su gimnasio, y era diferente. Hombre, Claro. esa comunicación. Entonces yo dije, cuando yo sea entrenador, mis boxeadores van siempre conmigo al Campeonato de Claro. España. Y antes has dicho que competías y hacías de entrenador a la vez. ¿Cómo lo llevabas adelante? Porque Yo me entrenaba a la vez que estaba entrenando a los Claro. compañeros. ¿Con qué edad empezaste a ser entrenador? En el año 1976, con 26 años. Con 26. Y tú eras entrenador de boxeo y te dijeron en la parte también de diputación que también te metiesen, ¿no? En la parte de... No, a ver, yo empecé a entrenador, entonces empecé a entrenador por una historia que había en Huelva. En Huelva el entrenador estaba peleado con el otro entrenador con el presidente. Había un ambiente un poco rarillo, muy raro, ¿no? Entonces yo me hice cargo del boxeo y estuve ahí poniendo el boxeo en orden, en su sitio. Y entonces Huelva había tenido muy pocos campeones de España. Había tenido, por ejemplo, Joaquín Portillo, que fue uno de mis entrenadores, fue campeón de España. Rodríguez Méndez, que también fue entrenador mío, fue campeón de España. José Galvez Vázquez también fue campeón de España. Y poco más. Ya no, la historia del boxeo, eso es lo que teníamos. Yo ya luego empecé a sacar campeonato de España en el año 84. Saqué el primer campeón, Miguel Ángel Bautista Galvez, que fue 4 veces campeón de España. Entrenado por ti. Sí, 4 veces campeón de España por mí. Entonces, yo empecé en el primer campeonato en el año 1979 en Cádiz. Y ya saqué a Carmelo Bardo, subcampeón de España. Luego, el siguiente campeonato de España fue en Melilla. Y di una casualidad de lo que solía ocurrir antes en el boxeo. Yo voy con mi equipo, 3 boxeadores, 4 boxeadores. Y cuando iba me dice el entrenador de Córdoba, Antonio Sánchez, ¿te importa hacerte cargo de mis chavales que yo no puedo ir por motivos laborales? Sin problema. Y cuando estoy allí, el entrenador de Almería termina, más bien se fue un poquillo enfadadillo porque sus 2 hijos que él lo llevaba, los hermanos Rodríguez, perdieron. Entonces él se fue y me dice, ¿tú te importa hacerte cargo? Y digo, bueno, no me pasa nada, lo mismo me da 6 que 8 que 10. Vamos, a la hora de trabajar, trabajamos todos. Y ahí saqué el primer campeón de España, a López Jerez, de Almería. Ahí saqué el primer campeón de España. Y ya luego, cuando empecé en el 84, a todos los campeonatos que iba, sacaba campeón. ¿Cuántos campeones has entrenado de España? Campeones de España puede que tenga sobre 30, más o menos. Madre mía. Yo, cuando ya era en mi época fuerte de entrenador,
que estaba en la selección nacional, estaba súper preparado también, porque a la vez me tuve que ir superando y preparando. Ahí iban los campeones de España, igual traía 2, traía 3. Yo tengo anécdotas de que he ido, por ejemplo, a Santander, la primera vez que fui, el equipo de Huelva era la selección andaluza. Madre, O sea, no ya había ves. apenas posadores, pero yo tenía un buen nivel. Entonces, y luego ya, pues tuve para hacer entrada trabajando en Diputación, me dijeron que si quería entrar, porque era yo el único que no ganaba, que no estaba trabajando en Diputación cuando iba a hacer las oposiciones. Y yo quería entrar, lógicamente. Claro. Astillero estaba mal, yo quería también entrar en el deporte y quería Sí. meterme en el deporte porque lo que me gustaba era el deporte. Entonces me dijeron que tenía que sacar título de entrenador de halterofilia y fisicoculturismo. Me preparó y lo saqué. Esto es muy curioso porque antiguamente pues, es como que los entrenadores, además de varias disciplinas, me acuerdo también pues, de gimnasia deportiva y demás, como que sabíais de muchas disciplinas o teníais que saber de muchas disciplinas. En tu caso, boxeo, halterofilia, culturismo, y era como que no estabais tan mega ultra especializados solo, sino que os exigían saber de muchas cosas, ¿no? Te comento, por ejemplo, cuando ya yo entré en Diputación, yo he dado clases de karate, clases de judo, clases de gimnasia Sí. deportiva, Es que esto ya no se ve hoy en día. No. de voleibol. Todo, yo he sustituido a mis compañeros y le he dado la Claro. clase hacia boxeo, hacia halterofilia y hacia culturismo. ¿Y cómo era eso? O sea, llegaba alguien allí al pabellón y hacíais las 3 modalidades juntas por separado, ¿cómo era? Al principio nada más que teníamos 2 horas o 3 horas por la tarde. Vale. Halterofilia igual y boxeo exactamente igual. Entonces, cuando entrenaba boxeo, al principio estaba entrenando, no entrenaba halterofilia ni culturismo. Cuando terminaba boxeo, entrenaba halterofilia o entrenaba Vale. fisicoculturismo. Luego ya al final, ya cuando llevaba mucho tiempo, a lo mejor estaba dando boxeo allí en aquella esquina, había 3 chavales de boxeo y aquí había 2 de halterofilia. Vale. Y Ya al final como que era más mezclado a la vez. ya era un poco más mezclado. Y luego, que esto lo hacía yo en 100 metros cuadrados. Luego en las peticiones que yo hice, porque el gimnasio mío no estaba montado. Claro. Tú hacías boxeo y hacías boxeo, Claro. sin condiciones y sin nada. Luego ya, yo, en mis reivindicaciones, en todo lo que yo conseguí para el deporte de esos 3 deportes, conseguí que el gimnasio se quedara a 100 metros cuadrados para boxeo, con su ring. El mejor gimnasio que he tenido yo de boxeo y de lo que he visto preparado bien, y lo preparé yo. Luego solicité una sala dorsada que es donde metí el fisicoculturismo, que funcionaba ya todos los días. Y la halterofilia la mezclábamos, dejábamos siempre un sitio. Cuando hacía halterofilia, pues era la hora que menos gente hacía boxeo, pero lo llevaba a la vez. Vale. Decían que aquello era el sitio estrella porque había más de 100 personas. Se hacían de todo. Allí, lo llevaba una sola persona, que era yo. Y a mí me surge la curiosidad de saber cómo eran esas clases de fisioculturismo. Si al principio dijiste que tenías pocas horas, ¿cómo se organizaban? Porque al final eso yo lo entiendo como un deporte más individual, o tienes tu entrenador, te dice lo que tienes que hacer, pero ¿cómo lo hacíais en la época? Para prepararte para dar las clases. Sí, ¿cómo era una clase? Una clase empezaba con la preparación física, el calentamiento, el trabajo táctico de cada disciplina deportiva y luego al final el estiramiento, los abdominales y Sí, pero se refiere de la de culturismo en concreto. ¿Qué hacíais? ¿Musculación normal? la musculación que se hacía en Diputación era el gimnasio. Un deporte nada más que para hacer musculación, simplemente. No había otra. Yo, como siempre llevaba mi ánimo de competidor, algunas competiciones hacíamos. ¿De culturismo? De culturismo hicimos algunas.
pero no de culturismo estrictamente. Hacíamos con Ricardo, Sí, Ricardo Villegas. con el Orba, con todos los 3, 4, 5 gimnasios hacíamos lo que hoy muy parecido que el CrossFit historia. Sí. Hacíamos pectorales, sentadillas, peso muerto. Hacíamos un Los básicos, campeonato. los básicos. Claro, claro. Claro, como de powerlifting, ¿no? Exactamente, y eso lo llevábamos a cabo en los gimnasios Vale. y hacíamos una competición entre nosotros. Tal cual de Claro. Power, tío. Sí, sí, sí. Para que los chavales, porque yo he entendido siempre que el competidor tiene que tener competición, la competición que sea, Claro. que es la que le motiva y lo estimula para seguir entrenando. Claro. Y entonces esas competiciones las hacíamos. ¿De halterofilia has tenido como algún campeón de algo? De halterofilia, pues he tenido más o menos sobre 25, entre 25 y 30 también. También. Sacamos muchos campeones de España. De halterofilia. A Pérez Mora, a Jacobo, a Miguel, muchísimos campeones O sea, de que la España. halterofilia se te dio bien también. Esto fue un deporte que a mí, yo llevaba siempre el ánimo de competidor y eso es lo que la competición es lo mío y cuando al principio no, pero cuando yo empecé en el 89 entrenando halterofilia y ya en el 90 y tanto empecé a sacar gente y allá campeonatos de Andalucía, campeonatos de España y Y viajando todo el rato, ¿no, Pepe? Porque claro, entre una disciplina y otra, muchísimos viajes, ¿no? yo tenía o los viernes hacía boxeo, los sábados hacía boxeo o hacía halterofilia y luego los mezclaba los campeonatos de España de halterofilia, campeonatos de España de boxeo, eso era Todos los fines de semana liados. todos los fines de semana león. Es increíble. Seguro. Durante toda la vida, todo el rato, entre semana y fines de semana liados. Todo el deporte, es lo mío, Todo el era lo deporte. que me gustaba, lo que trabajaba. Es Y era ya increíble. mi trabajo también. Sí, sí, claro, ya que lograste hacer de tu hobby y tu trabajo también. Quiero pedirte un favor. Y es que la mayoría de personas que nos ven, que estamos creciendo muchísimo en visualizaciones, no nos siguen, no están suscritos a nuestro canal. Y esto, aunque no lo creas, es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más gente, traer mejores invitados incluso, y que en definitiva no dejemos de hacer esto porque no veamos ningún tipo de, no solo retorno, sino que a la gente realmente le gusta y le apoye. Así que no te cuesta nada darle a la campanita, suscribirse, si acabas de llegar aquí por el motivo que sea y mínimamente te está gustando esto y quieres apoyarnos. Y por supuesto, pues si nos dejas un comentario con qué te está pareciendo el episodio, te lo agradecemos muchísimo. Pero lo dicho, dale a suscribir y te dejo con el episodio. ¿Cómo llegaste a ser entrenador de la selección de boxeo nacional? La gente me conocían de los campeonatos de España, de aquella, y Manolo Palenque me propuso para estar en la selección con él. Y estuve trabajando con él durante 3 o 4 años. 3 o 4 años trabajando. tuviste. Él de titular y yo de segundo. Ajá. Aunque muchas veces, por ejemplo, a Portugal, Lisboa, fui 2 veces como seleccionador. Como primero. A Túnez también fui como seleccionador, yo llevaba la selección. Luego a Alemania fui también otra vez como seleccionador. ¿Y lograsteis durante ese tiempo algún campeón internacional de Europa o algo? Era difícil, no conseguimos ninguna, era muy complicado, muy difícil. Estuve en Turín en el año 86, los campeonatos de Europa, y estuvimos ahí a punto con Julio Gómez, con el olímpico, que es cántabro, Sí. y estuvimos ahí a punto de sacar una medalla de bronce, pero Se se nos escapó. fue, y con Chumilla de Murcia se nos fue. Estaban cotizadas las medallas, ¿no? Pum, muy difícil. Conseguir una medalla en un encuentro internacional es muy difícil. Claro. Es que me gusta mucho porque hoy en día es difícil encontrar a alguien que haya estado tantos años, durante tanto tiempo, viviendo el deporte tanto entre semana como tantos fines de semana seguidos. Yo me acuerdo en el fútbol y ya era un fin de semana fuera, uno aquí. Muy y tal, sacrificado. y ya era demasiado sacrificio. Competidor me pasaba igual, ¿eh? Claro. Afuera y adentro. Ya estaba acostumbrado desde joven. Porque como ya estaba la élite arriba, siempre me estaban llamando de un lado o de otro. Y a día de hoy, Pepe, sigue yendo
al gimnasio y Sigo sigas haciendo yendo todo. y sigo sacando competidores. Ahora hace 15 días estuve en Lora del Río con un chico que tengo que es competidor. Ahora voy a sacarle la licencia a 2 chicos más, que lo veo que promete Qué bueno. y estoy ahí. ¿Esos campeones cuando tú estabas de entrenador, esos sí eran ya profesionales o eran amateur también? Todos amateurs. Todo amateur. Yo he tenido un solo profesional que fue 2 veces campeón de España e internacional, Dani Zucu. Ujú. Dani Zucu fue campeón de España de junior y senior. Y lo pasé no lo pasé yo, se pasó en la profesional en Madrid. Él estaba en la selección y cuando se vino en la selección pasó a profesional con Alfonso Redondo de Madrid, era el manager y yo era el entrenador. Sí. Entonces hizo 8 combates, perdió 1 y todos los ganó. ¿Cómo ves la diferencia de lo que es el boxeo actualmente de cuando era tu época? Hombre, el boxeo tiene, antes era más bien fuerza, tenía técnica, yo siempre tenía técnica, lo que pasa es que hoy la diferencia del boxeo veo que hay muchos entrenadores de fines de semana y de internet. Mucho internet y los chicos ven mucho internet y hay que crear escuelas. Yo creé mi propia escuela y hasta ahora la mantengo. La escuela de boxeo. El entrenador tiene que crear una escuela de boxeo, un estilo de boxeo y ese es el que lo hace ser un entrenador. Hoy hay muchos que saben muchísimo. Bueno, charlatanes son extraordinarios. Pero que a la hora de la verdad, no. El entrenador tiene que irse preparando, pero no se prepara en un cursillo de un fin de semana, Claro. ni 7 fines de semana. Tiene que estar preparándose continuamente. Yo me quedaba dormido comiendo. ¿Por qué? Porque terminaba de trabajar. Por ejemplo, cuando estaba en Astillero y entré en Diputación, que trabajaba en los 2 sitios, salía a las 4, comía y para la Diputación a trabajar hasta las 10 de la noche y luego a preparar los entrenamientos del día siguiente. Claro. O sea, porque los entrenamientos hay que prepararlos. Tú no puedes ir a una clase. Allá tuntún. Con todo el auge que hay, ahora mismo hay muchísima gente que está, porque las artes marciales en general están muy, muy de moda. Hay muchísimos chavales apuntándose y con ganas, gracias a figuras que están muy de moda hoy en día. Pero también no solo por el boxeo, sino por lo que es las MMA, las artes marciales mixtas en general. ¿Te gustan las artes marciales mixtas o eres más solo del boxeo? Yo he visto, yo cuando era joven, cuando era competidor, incluso con Mariano Crespo, en los Maristas, que tenía su gimnasio, yo hice algunos combates de boxeo y el kickboxing. Ujú. O sea que a mí el kickboxing me gusta, es un deporte de contacto. Sé la diferencia que existe entre un boxeador y un Peleador de kickboxing. entrenador de kickboxing, porque yo he entrenado muchísimos chicos de kickboxing. Rafael García Molina lo he entrenado yo, los deportistas de él lo he entrenado yo. Claro. Carlos Alameda, de Punta Ambría, que se dedica al kickboxing, yo lo he entrenado ahí, le he dado puño. Claro. Sí, he tenido un contacto que es un deporte competidor que le mete patadas y tal, pero que hay. O sea que no es que lo obvien ni que no. Lo pasan mal los de kickboxing cuando boxean, ¿eh? Con un boxeador. Lo pasan mal, sí, sí. El ritmo del boxeo es mucho más alto. Y El ritmo del boxeo es otro rollo. altísimo. Además, cuando yo lo he enfrentado a ellos, sí, se nota la diferencia. muchísimo. Sí, ¿verdad? Porque también al golpear con las piernas hace unos giros, entonces se descubren más. Claro. La distancia Reciben más también. golpes. En el boxeo hay más distancias cortas. En el kickboxing no están acostumbrados a distancias cortas. Ahí se nota un montón. Con la patada busca la distancia, las rodillas para alejar. Y en el boxeo... ¿Te gusta Topuria? ¿Lo has visto? Topuria lo he visto. ¿Y me qué te encanta. parece su boxeo? En puño es buenísimo. Sí, ¿verdad? es ¿Te muy gusta? bueno. En puño es buenísimo.
Eso la gente, porque él viene del suelo, de las artes marciales Sí, pero del suelo, el pero boxeo se le da muy bien, Se ¿verdad? le da muy bien, además tiene una pegada que hace mucho daño. Muy técnica, ¿verdad? Muy dura. Está atrayendo a mucha gente al deporte general de MMA y de boxeo en general Lo también. está trayendo muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Aparte que el boxeo lleva ya unos años que va muchísima Tú lo gente. notas, ¿no? Que Sí. está en auge. Muchísima gente está arriba. Lo que pasa es que el boxeo, por ejemplo, yo tenía época en la en la Polideportivo de las Américas, que todo el que entraba quería competir. Claro. Y aparte tenía cualidades para competir. Yo tenía problemas para quién descartaba yo en este fin de De tanta semana gente y que el había. siguiente, porque todo el mundo quería competir. Hoy hay menos competidores. Cierto. Hay gente que quiere Más hacer practicantes, deporte, pero menos competidores. pero competidores menos. ¿Por qué crees que es eso, Pepe? La gente le teme mucho con internet, con los vídeos, con la televisión, con los móviles y la historia. A exponerse. Le teme mucho al fracaso, a la derrota. Entonces quieren guantear, quieren entrenar, quieren que como un competidor, pero a la hora de subir al ring no. Eso lo vemos mucho también nosotros, ¿verdad? Lo hablamos muchas veces aquí, que pones incluso a gente amateur a competir entre ellos y no quieren por esa exposición. Porque no le temen la derrota, el qué dirá el amiguete, Sí, el es otro verdad amigo. eso. A mí me pasa lo contrario. A mí lo que me pasa es que yo hago kickboxing. Y a mí lo que me pasa es que digo, no compito porque no tengo el nivel. Digo, me van a pegar una paliza, que no me importa que pierda un combate, pero lo que me frena a mí es decir, Ya necesito lo que más tienes nivel. detrás de tu combate, cuando tú vas del ring, que hable con tu amigo, con tu vecino, con el otro, con el otro. Eso Eso es lo que teme. Y eso es lo que pasa hoy. Claro. Hay muchísima gente, digo yo, si yo tengo 60 en el gimnasio entrenando y antes tenía 12 o 15 y Pero todo iban era todos a competir. competición, Claro. competidores. ¿Cómo es, Pepe, una sesión de entrenamiento de boxeo? ¿Cómo puede ser una sesión de entrenamiento de boxeo? Una sesión de boxeo, cuando yo cogí, por ejemplo, lo de halterofilia, la gente venían del culturismo, venían otras historias. Cuando yo hacía un calentamiento, corríamos, hacía ejercicio aplicado a la halterofilia, que le venían bien, como en la sentadilla, saltando con los Sí. pies, o sea, mucho ejercicio, mucha musculación. La gente al principio ¿Qué no lo costaba? asimilaba hasta que llegó un día el Vadillo, un entrenador que teníamos en Sevilla que estaba en la Universidad Ha de sido, Granada. ha sido profesor mío. Pues este hombre González dice, Vadillo. hombre, si el calentamiento hay que hacerlo como todo deporte y que tienes que correr, tienes que hacer, y eso al principio un mundo. Cuando yo empecé a entrenar el boxeo, por ejemplo, que ya tenía gente, mi entrenador, Rodríguez Méndez, que vive todavía y ahora durará 100 años más, es extraordinario, me decía que yo estaba loco. ¿Cómo hace 14 asaltos y como 15 asaltos y nada más que boxea 3? Hombre, hay que estar preparado. Pues hacíamos correr igual que los profesionales, musculación, aplicada al boxeo, todas esas O cosas. sea, que hacíais mucha preparación física, no solo la parte técnica. Sí. Un Mucho boxeador físico. es igual que una casa. Si no tiene unos buenos cimientos, Es buenísimo eso es así. y en los cimientos de un deportista es la preparación física. Hacer la persona. La gente El nada más que competidor quiere- viene al final. La gente nada más quiere pelear, ¿verdad? Y no quiere entrenar. No, Claro, eso es lo que puede pasa. ser. Eso no puede ser. Un boxeador sin entrenar, Claro. yo no lo quiero. La gente solo quiere guante y ponerse a pelear, pero no quiere hacer la preparación física, que es lo duro. Preparación, tú tienes que correr. Yo tengo el chico que tengo yo ahora competidor. Este me hace cada 3 días 10, 12, 16, 14 kilómetros corriendo. Ujú. Luego, el calentamiento y la preparación que hace antes de empezar a hacer el entrenamiento de boxeo. Y luego, pues, casi hora y media entrenando. Abdominales, tiene que hacer muchas cosas. Claro. Un deportista no es
pegar golpes. Claro, tiene que ser completo. Ujú. Tiene que ser totalmente completo. Claro. ¿Por qué? Porque un boxeador, un deportista, un boxeador, yo siempre digo, si no es inteligente no me vale. Claro. Ya puede pegar muy fuerte, puede hacer lo que quiera, tiene que ser. Hay muchísimos boxeadores que os pasará a ustedes, que llegan, deportistas que llegan casi mil tremendo, rapidísimo. Sí, sí, claro. Pero a los 3 días se aburre. ¿Por qué? Totalmente. Porque todo lo ha aprendido, todo lo sabe al momento, lo hace No bien. le supone sacrificio ni nada. Estos no. Y se aburren. Y no les gusta la disciplina. El Total. boxeador tiene que ser disciplinado por encima de todo. Sí, sí, sí. Yo admiro a Pepe Mora. ¿Por qué? Porque yo a ese le decía, tírate por un cabezo, y Pepe Mora se tiraba por Esos un son los cabezo. buenos atletas, ¿eh? Es un atleta tremendo, disciplinado, humilde, muy grande, y va a triunfar, y Claro, está triunfando. Está triunfando ya. Porque es muy grande. Claro, Tiene porque una luego esa cualidad disciplina la grandísima. aplicas en cualquier parte de la vida, en cualquier Claro. otra cosa. Este último que he tenido a Mateo León, campeón de España, 3 veces internacional, 12 veces campeón de Andalucía, un monstruo. Yo a ese chico le he dicho, tírate por el cabezo, y se tira por un cabezo. Claro. Lo que yo le diga es lo que hace, porque tiene que haber una comunión entre el entrenador Claro. y el alumno, que yo con mirarlo cuando venía al rincón, sabía cómo venía. Claro. Él me miraba a mí, yo, Rocky López, por ejemplo, otro de los campeones de España que he tenido, internacional, muy bueno. Me acuerdo que lo metía a Neopro, hizo unos pocos combates de neoprofesional antes de ir a pasar profesional. Y me acuerdo una de las veces que le decía, dice, yo, cuando llegué a Rincón y vi la cara de Domínguez, sabía lo fuerte que me estaba pegando este tío. Nada más que para que Bien tú lo entendí. veas la comunión que existe entre tu alumno, tú tienes que convivir, tiene que haber una compenetración grandísima entre un competidor. No un competidor se ve muchas veces solo. Solo entre tu familia, solo entre tus amigos, entre todos. ¿Por qué? Porque tiene que aislarse, no puede ir a la discoteca, no puede ir aquí. Claro. Tiene que hacer una alimentación porque el boxeador, igual que el de kickboxing, tiene que tener un peso y ese peso hay que cuidarlo. Claro, una y el profesionalidad. peso cuesta mucho trabajo. Claro. Entonces, el boxeador, si tú no estás y tú no eres su tutor, su padre, y lo trata como tu hijo, yo he tenido mis hijos entrenando. El grande en boxeo y el chico en halterofilia. Y yo los he tratado todos igual. Claro. ¿Por qué? Porque todos son mis hijos. Y yo los trato así. Y qué bonito si es. un entrenador que no es humano, no sé, igual triunfará, pero le va a costar mucho trabajo. Veo que para ti es muy importante, ¿verdad, Pepe? Cuando tú tienes a un atleta que tú lo entrenas, que tenga esa conexión, ¿verdad? Como se hace antiguamente, que no sea simplemente te pongo el entrenamiento y ya está, sino conocerlo, estar Yo con tengo que él. estar entrenando. Yo, hoy, por ejemplo, yo doy una clase por la mañana, lunes, miércoles y viernes, y por la tarde doy 3. Ujú. Una para los niños a las 5, otra a las 6 a 7:30 con los competidores, con las más fuertes, y otra de 7:30 a 9 menos cuarto. Pues resulta que yo me siento en el gimnasio y yo no salgo hasta que no sale el último chico del gimnasio. Ujú. Yo no me voy ni a tomar un café. Mira que mi chiquillo está entrenando, me ayuda. Claro. Está él allí, pero yo solo no lo dejo. Aquello no, yo lo vivo. Allí no hay ningún problema. ¿Por qué? Se nota. Mira, en el Estadio Iberoamericano de Atletismo, que como su propio nombre dice, es nada más que para atletismo. Se ha entrenado CrossFit, ha entrenado el Liañez, ha Sí. entrenado el chico que está entrenando en la calle Rábida, no me acuerdo el nombre. Pues el único deporte que está es boxeo, es Pepe Domínguez. ¿Por qué Pepe Domínguez? Por el historial de Pepe Domínguez, y que allí no sube nada, allí no entra nadie ni se preocupa nadie, sabe que todos son socios, que cumplen, son disciplinados y van a entrenar. Entonces, yo entro y hasta que no sale el último, yo no salgo y cierro gimnasio.
Sí, que lo vives de verdad. Hombre, nada más que con las competiciones acompañando a los competidores cada fin de semana, Voy siempre. poca broma, ¿eh? Yo voy siempre con ellos. Y lo fundamental que es el trabajo de la esquina dentro de un combate, que no solo el competidor que está boxeando, sino el que está en la esquina viendo cómo va el Tienes combate. que saber, tienes que interpretar, tú tienes que saber las cualidades que tú tienes, porque tú lo que estás es viendo el fallo del rival para que tu deportista lo Tenga haga la y ventaja. lo supere. Mm. Es muy complicado, no es fácil. ¿Y qué es más difícil? ¿Ver esos errores, leer bien el combate o que el boxeador te escuche? Porque hay algunos que dices tú, no está escuchando nada de lo que dice la esquina. Si no me escucha y si el boxeador no me hace caso, en el segundo combate no Ya no lo lo voy lleva. a hacer subir. ¿Por qué? Porque no sirve de nada. Mira, cuando un entrenador, tú estás en una competición y cuando llega el chico, del deporte que sea el chico, llega a la esquina y tú lo atiendes y tú lo asesoras y tú la aconsejas qué es lo que tiene que hacer. El buen entrenador ahí se aprecia. Ve que el alumno de la esquina roja ha ido arriba. Está metiendo golpes, está haciendo cosas que no hacía y que supera al adversario. Es cuando tú ves si hay una esquina. Ujú. Si tú estás aquí viendo a tu adversario para decirle a tu alumno cómo tienes que enfrentarse, cómo tienes que cambiar la táctica, las combinaciones, y tu alumno no te da cuenta, yo no estoy en una esquina. Yo estoy en una esquina en la que yo diga esto hay que hacerlo. Que si va para algo, claro. Sí. Eso suele pasar con los primeros combates. Cuando uno se estrena, ese primer combate siempre es muy, muy nervioso. Primer combate, yo siempre yo me pongo primero, ahí se lo digo a los chavales. Primer combate es como una pelea callejera. Tal cual. Son dos molinos pegándose. Yo a mis críos les digo, tú haz Lo lo que que puedas. sepas. No hagas tú lo que es lo que te he enseñado y qué es lo que sale, qué es lo que te sale bien. Eso es lo único que tienes que hacer en el primer combate. En el segundo te podré decir algo más. En el tercero algo más, hasta que llega como cuando yo era un competidor. Tú llegas y la táctica y dices, bueno, voy a recibir unos golpes para ver la pegada que tiene este tío y a ver cómo tengo la táctica que tengo que aplicarle. Yo esto se lo digo a los chavales, sí. Yo he recibido golpes, ¿cómo pega este tío? O no pega este tío. Me voy para adelante. Claro. Yo cambio mi táctica, pero esto lo hace un deportista que lleva Tiempo, 15, 20 o 30 competiciones y ya empieza a pensar. Pero al primer combate, segundo, tercero, cuarto, tú te Manojo de esforzarás nervios. mucho en la esquina, pero el chiquillo, Te su van a ver. cabeza no hace más nada, ¿no? Su ordenador ¿Desconecta? no es capaz de procesarlo. tienen demasiada información, pero que no tiene el disco duro, tiene una capacidad y tú le puedes meter todo lo que quieras que no va a moverse. Es bonito ver esos combates, ¿eh? Cuando va cogiendo ya tabla, cuando va cogiendo uno ya experiencia y dices tú, Y vaya ya tú ves evolución. que tú le hablas, tú Sí. le dices, tú tienes y el chaval sabe aplicarlo. Ujú. Eso es de la experiencia. Los combates, por eso, cuando tú vas a enfrentar a un chico con otro, yo siempre, ¿cuántos combates tiene? Claro. Puede que haya 1, 2, 3, pero uno con uno de 15, No puede estar. por muy bueno que sepa, No. y muy bien, pero casi el 95% lo lleva de que va a perder, seguro. Que en el boxeo la experiencia es un grado, ¿eh? No llega, llegar y topar. No. Pepe, te voy a hacer una ronda de preguntas rápida que quiero ver tu respuesta o tu opinión, de a ver qué te gusta más o qué elegirías, ¿vale? ¿Mohamed Ali o Tyson? El más grande ha sido Mohamed Ali, que es Cassius Clay. Este es un boxeador completísimo. Además es el máximo a boxear, picaba, moverse, que estamos hablando de un hombre de 100 kilos. Claro, un súper pesado. Sí. Golpeaba. Para mí,
Este es el mejor boxeador. Luego hay otro boxeador que me gustaba muchísimo, que es Monzón, el argentino, por su pegada, por su boxeo, que hacía un boxeo muy serio, pero no, el mejor boxeador para mí, Cassius Clay. ¿Ataque o defensa? Yo me quedo con la defensa siempre. Con la Lo defensa. primero que yo enseño en el Eso gimnasio es a defenderte. ¿Quién dirías que actualmente es el que más te gusta de los boxeadores? A mí me gusta muchísimo Canelo. Canelo. Es que Canelo es el mejor. Es muy grande. Para mí es un hombre que está en el peso medio, en la categoría entre el peso pesado y los pesos bajos, a donde se pega, se recibe los golpes, hay que Pero son boxear. rápidos. Y a mí yo diría que es el mejor boxeador. ¿Manny Pacquiao o Mayweather? Pacquiao tenía un estilo diferente, mucha velocidad. Mayweather al arte de la defensa. Por eso Los te- chavales claro. cuando, por ejemplo, se ponen a bajar las manos y eso le digo, mira, escucha, eso nada más que hay uno y es negro, Mayweather. Tú eres blanco, No te quiera va a salir, no te va a parecerte. salir. Porque luego esta es otra. Cuando los chicos llevan entrenando 1 mes o 2 meses, 3 meses, Canelo hace este golpe y esquiva y... Pero espérate, chico. ¿Tú eres Canelo acaso? Canelo tiene 150 combates de amateur, tiene ahora mismo y es campeón del mundo en 7 categorías. Espérate, Claro. cuando tú llegues intermedio, entonces me hablas de que Canelo hace esto. ¿Tu combate favorito de toda la historia? El mío fue cuando vencí a Cabeza. ¿Y de los demás de los que más te haya gustado de ver o un combate legendario para ti que más te haya gustado? Mira, había un boxeador en Huelva, Camacho, que era el rey de la media distancia, en gancho, en crochet, era grandísimo, un boxeador grandísimo. Luego hay otro boxeador muy bueno que es de Huelva, José Gálvez Vázquez, que fue campeón de España internacional. Este hombre le ganó a Parló, a un campeón del mundo. Como boxea en el peso semipesado, boxeaba él. Aún no he visto un boxeador con la técnica y la categoría que tenía José Gálvez Vázquez de Huelva. Si tuvieses que elegir a alguien que para inspirarte, un póster en el gimnasio de boxeo y demás, ¿a Rocky Balboa o a Ali? No, Ali. Ali, ¿no? ¿Te gustaba la peli de Rocky? Si te digo la verdad, puede que haya visto un par de O ellas. sea, que no No. le ha echado mucha cuenta, ¿no? No. Hizo Es mucho una por el boxeo, película. ¿eh? Mira, la verdad de las películas son películas, pero a los deportes de contacto nos hace mucho daño. ¿Sí? Sí. Las películas, hombre, todo se agranda, todo se hace, se da velocidad, sí, las manos, que sí. Yo no he visto en mi carrera deportiva un tongo, ni que nadie le haya ofrecido dinero, ni en que las películas las Claro, veo. pero también le dio mucha visibilidad al boxeo, ¿eh? Rocky, las pelis de Rocky al Sí, boxeo. sí, le dio mucho, pero también Sí, a ensucia las un poco la madres imagen. y a los padres y al vecino y al otro mira cómo estuvo. Esa también. Las pelis de Rocky son carnicerías y luego en el boxeo Por real, eso te digo la que gente en general que solo ha visto las pelis de Rocky, por ejemplo, van a una yo lo velada único que y veo dice- son combates. Eso es. Películas, alguna que otra. ¿O qué quieres comentar más, Emilio? Pues hay una pregunta que no te hemos hecho, si es que ¿diestro o zurdo? Diestro. ¿Y que te daban coraje los zurdos? No, mira. Yo todos mis boxeadores, todos mis competidores, porque cuando yo estaba en la selección nacional veía a los rusos que hacían un campeonato de zurdos. Solo y de zurdos. a lo próximo eran diestros. Y yo lo comentaba con Manolo Palenque. Y, no, es que... Y entonces todos mis boxeadores boxean lo mismo de zurdo que de derecho. Anda. Yo los enseño. Cuando ya son veteranos, no al principio. Cuando son veteranos, los enseño que a boxear zurdo. Rocky López es el que más ha boxeado de zurdo. Y el Macías, vamos a salir de zurdo este asalto. ¿Y el quedaban Toro parejos siendo peleaban igual de siendo diestros o zurdos? Hombre, que es diestro, Se nota tiene la- más facilidad de diestro.
pero el que entrena de boxeo de zurdo y se prepara de zurdo, pues lo hace bien también. Esto también despista mucho al enemigo. Sí, hombre, Táctica él del está cambiando de enemigo. guardia. Yo veo un zurdo y digo, ¡pof! Ya me ha tocado uno. No, no me gustan, no me gustan. No, los zurdos entre zurdos son combates que suelen ser malillos. Sí, no, eso también. Entre dos zurdos suelen ser malillos. Ostras, no sabía eso. Pero bueno, un zurdo con un diestro se la pone Tiene su complicado juego, a ¿eh? verse. Sí, 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 sí. Zurdo que vocee a un diestro se la puede complicar. Hay que Tela. saberle vocear. ¿eh? Claro. No es lo que el zurdo está acostumbrado a pegarse con diestro, pero el diestro no está acostumbrado a pegarse con zurdo. Exactamente. Tal Por eso cual. te digo que son unos combates muy complicados. Qué bueno. Pues nada, ¿Listo? Pepe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido sido muy un auténtico interesante y placer. hay mucho recorrido. Y para mí, con lo que más me quedo es con el vivir el deporte. Y que hay una cosa que a mí me decían, yo me dedico al levantamiento de peso y me acuerdo que mi madre me decía, o la gente me entonó, ¿tú te ves con 60 años todavía entrenando gente? Y digo, por supuesto. Digo, aunque no sea lo normal, a los que están apasionados realmente de esto, no le importa estar en un gimnasio después de tantísimos años, seguir entrenando a chavales independientemente de la edad que sea y seguir ahí al pie del cañón. Y creo que es lo que te mantiene esa llama. A mí me mantiene el estar con los críos, las preguntas, el aclararles cosas, porque muchas veces digo yo, y se lo digo a mi chiquillo, digo, tiene que ver, digo, mira, me ha dicho esto. Y papá, digo, sí, mira, hace 50 años me hacían esta misma pregunta Claro. de una forma diferente, pero que siguen haciendo Las mismas preguntas, ¿verdad? Yo a mi chiquillo, al grande, le decía, Juan no viene mañana a entrenar. Papá, ¿tú cómo sabes? Digo, la psicología no viene en los libros. De la forma que se ha despedido hoy, mañana no viene. No bien. Y al día siguiente, ¿qué pasa, José Antonio? Si es verdad, papá. No ha venido. ¿Y cómo es eso? Digo, eso no viene en ningún libro. Pero ese también el nivel de compromiso que tienes tú con tus chavales, que no lo tiene cualquiera tampoco. Yo vivo con ellos, estoy con ellos. No es decir que yo estoy, no, me voy a un café, ahora me voy a sitio, ahora vengo y luego le corrijo 3 cosas. Y yo vivo con ellos, con el chico. Chico, ya te he dicho muchas veces, un deportista se encuentra solo. ¿Por qué? Porque la madre no entiende que está pasando el niño hambre, que el chaval que está a punto de hacer un combate importante, un campeonato importante, la ilusión de ser campeón de España. Hay que acompañarlo. Y se encuentra solo porque no puede hablar con la madre de boxeo ni qué le va a decir. O con el padre, o con el vecino que... Ujú. Pues nada, Pepe, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias gracias a por haber ustedes. venido.